Mi nombre es José Gonzalo y trabajo en el grupo de procesado por láser del Instituto de Óptica. Y durante la próxima hora, más o menos, espero que voy a ser capaz de convencerles de la importancia que tienen los láseres en el mundo actual. Tienen muchísimas aplicaciones y prácticamente en cualquier ámbito de nuestra vida hay un láser presente. Y como tengo aquí un público muy joven, pues tengo algunas películas donde salen láseres, así que espero que os lo paséis bien. Una connotación muy importante, y es que en su origen el láser no era un invento, no es un invento, es un descubrimiento. Lo que ocurre es que el desarrollo tecnológico nos ha permitido diseñar unos aparatos en los cuales podemos aprovechar el fenómeno de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación y que se denominan láseres. La palabra láser fue acuñada por uno de los padres del láser que participó en el desarrollo del mismo, es Gordon Gould. Este es su cuaderno de laboratorio, se ven aquí, escribía mucho, y el día 13 de noviembre de 1957 utilizó la palabra láser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Este es el origen del láser. Al principio, a principios de los años 60, cuando se estaban desarrollando los primeros láseres y los laboratorios que estaban trabajando en el campo, cada uno quería tener un láser para poder competir con el laboratorio de al lado de la empresa rival, realmente no se sabía muy bien para qué iba a utilizar. Es decir, era una cosa muy interesante, tú podías conseguir luz al principio de color rojo, era monocromática, muy direccional, tenía muchos problemas y bueno, no sabía muy bien para qué iba a servir. Sin embargo, la cosa ha cambiado con el tiempo, hasta el punto que actualmente los láseres ya no se consideran una solución en busca de un problema, que era lo que ocurría al principio, sino que, por ejemplo, como define la plataforma esta Fotónica 21, es una de las herramientas más versátiles, económicas y ecológicas. Esto de económica y ecológica puede resultar raro, pero básicamente es ecológica en el sentido de que genera muy pocos residuos en las aplicaciones en las que se utiliza, y económica es que es mucho más barata que otras tecnologías que se pueden utilizar para diseñar o para realizar la misma tarea. Si yo le preguntara a mis padres, a principios de los años 60, cuando los primeros láseres se desarrollaban, la gente tendía a asociarla pues, con las películas de serie B, por ejemplo la película de la Guerra de los Mundos, donde los marcianos invadían la Tierra y utilizaban un haz de luz para acabar con los pobres terrícolas. También ya tan pronto como aquellas épocas se consideraba que los láseres se iban a poder utilizar como armamento y que íbamos a poder derribar, digamos, el bloque capitalista, los misiles del bloque comunista, ya a la inversa. Eso que parece que durante algunos años se había olvidado, pues desgraciadamente parece que está otra vez de actualidad. En mi caso, si yo pienso en cuándo fue cuando yo escuché la palabra láser, la gente de mi generación, pues probablemente vamos a parar aquí, a la película de la Guerra de las Galaxias, que estos chicos sí que conocen, donde Darth Vader y Obi-Wan luchaban con espadas láser y donde se empleaba armamento láser pues, para acabar con los malvados del Imperio. Pero ya muy pronto, poco tiempo después, había películas como una que se llamaba Tron, que quizá alguno de ustedes ha visto, en la que se empleaba un láser para lo que ellos llamaban virtualizar objetos y que se introducían en el ordenador. Eso es algo que nosotros llamaríamos ahora escanear. Evidentemente esto era una película de ciencia ficción y cuando virtualizaba a una persona, pues vivía dentro del ordenador. Y actualmente pues, los láseres, como en muchas, están presentes ya en muchos ámbitos de nuestra vida, pues en todas las películas podemos encontrar láseres que pueden emplear como sistemas de alarma, como armamento, como métodos para señalar y bueno, pues se me ha adelantado ya esto. También se pueden utilizar como otras series pues, para explotar. O sea, los láseres son muy atractivos en el cine, pero ¿qué ocurre si nosotros nos vamos a la vida real? Bueno, pues en la vida real realmente son algo rutinario. O sea, aquí hay una serie de ejemplos. Podemos utilizar, como en este puntero láser, en una tecnología que estos chicos ya no conocen, pero que ustedes conocerán, que ya está obsoleta, que eran los CDs, los DVDs, el Blu-ray. Cuando vamos a la compra, los códigos de barras se leen con láseres, utilizamos impresoras láseres y además son uno de los dos elementos fundamentales, junto con las fibras ópticas, que hacen posible Internet, hacen posible, gracias a las comunicaciones ópticas, el mundo en el que vivimos. Ahora bien, bueno, y también esto sí a lo mejor sí que os suena. Vosotros, si tenéis una consola en vuestra casa con un sensor de movimiento, como el Kinect, este ya es un poco antiguo,
Vosotros tenéis en vuestra casa un láser de infrarrojo. El láser de infrarrojo, junto con un conjunto de cámaras lo que permiten es hacer una imagen, este soy yo en mi despacho, de una persona en un espacio. Y son capaces, utilizando el software de las consolas, de transmitir los movimientos de esta persona al juego. Por eso hay muchos juegos en los que tú prácticamente puedes jugar dentro del juego. No llegas a estar viviendo dentro del juego, pero sí que puedes jugar. También podemos pensar en otras aplicaciones que son un poquito más sofisticadas, y son las aplicaciones de las que les voy a hablar. Nos permiten calibrar los telescopios más avanzados, simulando estrellas. Nos permiten estudiar otros planetas, como les voy a enseñar. Ahora mismo la NASA tiene 2 rovers en Marte que utilizan un láser para analizar la composición de la superficie del planeta. A un nivel mucho más pequeño nos permiten atrapar y mover moléculas, y forman parte de una de las 2 soluciones que se espera que en un futuro no muy lejano, y esto se lleva diciendo desde hace 20 años, nos permitan conseguir la fusión nuclear de una forma que sea rentable. Les voy a contar todas estas aplicaciones, ejemplos que a mí me parecen atractivos y que además, como sabía que iban a venir estas 2 personas, pues en algunos casos tengo películas donde salen láser. Pero primero vamos a ver cómo funcionan los láseres y luego vamos a ver qué tipos de láseres tenemos y cuáles son los parámetros que hacen que un láser se pueda emplear para un tipo de aplicaciones o para otras. Si se acuerdan, el láser era esto, era la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, y para tener un láser nosotros vamos a necesitar un medio activo. ¿Qué es un medio activo? Bueno, pues un medio activo es un material que tiene una serie de elementos, que en el caso más sencillo pueden ser moléculas orgánicas, pero si es un láser sólido, de estado sólido, van a ser unos iones o unos átomos que presentan unas características especiales. Básicamente es que el nivel de energía de esos iones, los niveles de energía a los que pueden subir los electrones, cuando estos electrones se desexcitan, emiten unos fotones que son bien visibles, bien infrarrojo, bien ultravioleta, y que son los que vamos a aprovechar para generar el láser. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es... Estamos otra vez. Vamos a aplicar una energía a nuestro medio activo. Esa energía puede ser una descarga eléctrica, puede ser otro láser para bombear un láser. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que los electrones de los elementos activos, de los iones, vamos a suponer, absorben esa energía, pasan a un nivel energético elevado, estamos excitando nuestro medio, y al cabo de un tiempo, cuando quitamos la energía, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues al cabo de un tiempo, lo que va a ocurrir es que esos electrones vuelven al estado fundamental y emiten un fotón. Esto es una emisión espontánea que es aleatoria, tiene lugar en un intervalo de tiempo determinado, en direcciones espaciales diferentes. O sea, es el primer paso para tener el láser. Tenemos el medio, pero no tenemos emisión láser. Lo que tenemos que conseguir es lo que se llama inversión de población. Nosotros lo que tenemos que conseguir es que la mayor parte de esos iones, de esos elementos activos, se encuentren en estado excitado. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Pues lo podemos conseguir de una forma muy sencilla, es mantener la excitación. Estar aplicando continuamente energía a nuestro medio activo. De esa manera conseguimos lo que he dicho, que tengamos más elementos activos excitados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en un momento determinado, uno de estos elementos que se encuentra excitado va a emitir un fotón. Pero, y no voy a entrar en detalles, ese fotón no es un fotón cualquiera. Ese fotón lo que ocurre es que es capaz de interaccionar con el resto de los iones, de los elementos activos que se encuentran excitados, y provoca la emisión de fotones que podríamos decir, para simplificar mucho, que son gemelos, son coherentes. Tienen la misma fase y la misma polarización, son idénticos. Es lo que se llama emisión estimulada, pero todavía tenemos un problema, y es que la emisión tiene lugar en cualquier dirección del espacio. Para poder conseguir un láser, lo que yo necesito es, como en este caso, que la emisión sea direccional. Y para eso lo que tengo que hacer es construir una cavidad óptica. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues es muy sencillo. Yo lo que hago es, supongamos que tenemos esto que es un cilindro de nuestro medio activo, yo coloco un espejo detrás y un espejo delante. Además, uno de los espejos tiene una pequeña transmisión, una pequeña cantidad de luz sale. Entonces, si yo aplico el bombeo, genero la inversión de población, tengo la emisión estimulada,
lo que va a ocurrir es que los fotones que se emitan a lo largo del eje del cilindro van a provocar cada vez más la emisión de más y más fotones, vuelven hacia el otro espejo, generan más fotones, vuelven a otro espejo, entonces en un momento determinado una pequeña fracción de esos fotones se emite. Así tenemos la emisión láser. Y ya está, es muy sencillo contar de esta forma cualitativa, pero es un proceso muy complicado que desde luego exigió un desarrollo tecnológico muy complicado, muchos años de trabajo. ¿Cuáles son las características de esta emisión láser? Bueno, pues si nosotros lo comparamos con una bombilla, lo que tenemos es que la bombilla emite luz en cualquier dirección, que además emite luz en un intervalo de longitudes de onda muy amplio, emite luz, por ejemplo, estas bombillas incandescentes que ya no existen, emitían luz en el visible y también en el infrarrojo. Sin embargo, si nosotros consideramos un láser, la emisión es direccional, es decir, yo emito luz, apunto a la pared y no estoy iluminando toda la habitación, solamente tengo un puntito de luz ahí reflejado en la pared, es monocromática, es decir, yo puedo tener un láser verde, este es rojo, puedo tener un láser azul, puedo tener un láser de una determinada longitud de onda, pero no voy a tener varias longitudes de onda, es decir, no voy a tener un láser que me emita en el rojo y en el verde a la vez. Y la otra diferencia es lo que he hablado de los fotones coherentes. Vamos a ver qué son los fotones coherentes, que puede resultar un poco complicado. Sí, para empezar, ¿podrías decir de alguna manera sencilla qué es un fotón? ¿Qué es un fotón? Pues, a ver, es una cantidad de energía, no tiene materia, es energía. No es nada fácil, pero es una energía y en función de la cantidad de energía que tenga ese fotón, si lo consideramos luz, está asociado a una determinada longitud de onda. Pero es energía. Entonces, cuando tenemos los fotones que emite una bombilla, por ejemplo, que no son coherentes, que la emisión es aleatoria, un ejemplo es este de aquí. ¿Sí? Nos podemos imaginar en la Plaza Mayor, cuando ponen los puestecillos de Navidad, está llena de gente, la gente se mueve en todas las direcciones, se para en una tienda, sale, entra, se mueve, es decir, es una emisión desordenada. Sin embargo, cuando pensamos en la emisión, en los fotones que emite un láser, el ejemplo sería este. Bueno, tenemos una compañía de soldados desfilando, todos llevan el paso, con el paso de la oca, todos tienen levantada la pierna con el mismo ángulo, es decir, es una emisión muy ordenada. Y desde luego, un soldado es igual al otro, es decir, son clónicos, son iguales. Sería un poco una manera muy cualitativa de ver la diferencia entre los fotones emitidos por una bombilla, por una fuente de luz normal o por un láser. Esas son las diferencias fundamentales. Gracias a todo este desarrollo que he dicho que hemos tenido durante todos estos años, bueno, pues hemos sido capaces de desarrollar muchísimos láseres. Tenemos láseres en los que ese medio activo es un gas, por ejemplo, los láseres de helio-neón, que son los que se utilizaban antiguamente para leer los códigos de barra, los láseres de estímero, que a lo mejor les suena si alguien se ha operado de miopía, son los láseres que se utilizan, que emiten luz ultravioleta. Podemos tener un medio activo, un líquido, un colorante orgánico, pero generalmente los más utilizados en aplicaciones industriales son láseres en los que el medio activo es un sólido. Puede ser un cristal, puede ser un vidrio que tiene impurezas, que pueden ser iones de tierras raras, o pueden ser algunos iones, o en el caso de la industria de semiconductores para comunicaciones ópticas, por ejemplo, son láseres de semiconductores que son tan grandes como eso que se ve allí. Eso es una yema de un dedo, y ahí, eso tan pequeñito que se ve, es un láser. ¿Qué características tienen? Bueno, pues nosotros tenemos láseres que pueden emitir desde el ultravioleta, que no lo vemos, son muy energéticos, en el visible, como este que emite en rojo, en el infrarrojo. Podemos tener láseres como este, que tiene una potencia que son milijulios, menos de milijulios, o hasta julios. Es decir, yo puedo tener un láser que disparando contra mi mano reventase la mano. Y podemos tener láseres que sean continuos, es decir, que emitan continuamente luz, o podemos tener láseres que emitan pulsos de luz. Podemos tener pulsos tan pequeños como esto de aquí, 10 elevado a menos 16 segundos. Eso es muy difícil imaginarse lo que es un 10 elevado a menos 16 segundos. Pero como la luz se mueve muy rápido, 300.000 kilómetros por segundo,
Vamos a imaginarnos qué puede ser eso. Es decir, podemos considerar un pulso de luz de 1 segundo y eso es lo que más o menos es la distancia, es un poquito menos de la distancia de la Tierra a la Luna. 1 milisegundo sería la distancia de la superficie de la Tierra a la Estación Espacial Internacional o la distancia de Madrid a Zaragoza, por ejemplo. 1 microsegundo, 1 nanosegundo sería el tiempo que tardaría la luz en recorrer una pista de atletismo. 1 nanosegundo, 1 milmillonésima de segundo sería el tiempo que tarda la luz en ir de un lado a otro de un balón, y así podemos bajar. Podemos llegar a lo que son los femtosegundos, que sería el tiempo que tarda la luz en ir de un lado a otro de una bacteria. Y si alguno ha seguido las noticias de los premios Nobel, este año el premio Nobel se le ha dado a los investigadores que desarrollaron los láseres de atosegundos, que son 10⁻⁻18 segundos, y es el tiempo que tarda la luz de ir de un lado a otro en una molécula de agua. Pues si ahora comparamos la distancia de la Tierra a la Luna con el tamaño de una molécula de agua, eso nos da una idea de la diferencia de duraciones de pulso láser que podemos conseguir. Y la potencia del láser está relacionada con la duración del pulso. Entonces, nosotros podemos construir láseres como el láser de neón, que es un láser continuo, que si nosotros lo enfocamos en un área de 1 milímetro cuadrado tiene una potencia de 100 kilovatios, o podemos construir láseres que nominalmente tienen la misma potencia, 1 milivatio, pero que son pulsados y tienen una duración de pulso muy pequeñita, que si lo enfocamos sobre 1 milímetro cuadrado tienen una potencia 100.000 veces mayor, serían 100.000 kilovatios. Entonces lo que nosotros podemos conseguir con un láser y otro es muy diferente. ¿Sí? Mientras que en un caso simplemente podemos leer, podemos sensar algo, en este otro caso podemos transformar la materia. Entonces, cuando nosotros queremos hacer eso, es decir, queremos interaccionar nuestro láser con un objeto, nosotros no tenemos que tener en cuenta solamente el láser, tenemos que tener en cuenta el objeto. Por ejemplo, el láser de CO2, que es un láser que tiene un medio activo que es un gas y que emite en el infrarrojo, es el láser que se emplea en todas las industrias en soldadura, para cortar, para hacer agujeros. Es un láser, vamos, es industrial, no, lo siguiente, está robotizado. Sin embargo, cuando nosotros queremos tratar un ojo para corregir la miopía, nosotros empleamos un láser de estímero. También el medio es un gas, pero es ultravioleta. Pues, ¿qué es lo que ocurriría si nosotros empleáramos un láser como el CO2 para tratar la miopía? Pues desgraciadamente ocurriría algo parecido a esto. Es decir, nos cargaríamos el ojo. Sin embargo, los láseres de CO2 se emplean para ciertos tratamientos dentales. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que no solamente es importante el láser, sino que es importante el material al que le queremos hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta fundamentalmente dos tipos de cosas. Las propiedades ópticas del material y las propiedades térmicas. Las propiedades ópticas, pues aquí un ejemplo en el visible. Podemos tener materiales que reflejan poco y absorben poco, como el vidrio, materiales como un metal que reflejan mucho, o materiales como un trozo de carbón que refleja poco y absorbe mucho. Entonces, lo que hacemos con el mismo láser sobre cada uno de estos materiales es muy diferente. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta, pues las propiedades térmicas. Si yo con el láser lo que voy a hacer es calentar un material, si yo tengo un material que es aislante, que es mal conductor de la electricidad, del calor, pues va a ocurrir como ocurre aquí. Esto es una loseta del transbordador espacial. Entonces, por un lado tengo un soplete, está muy caliente, y al otro lado tengo la señora esta apoyando la cara y no siente el calor. Es muy buena esto. Sin embargo, si yo hiciera lo mismo con una sartén al fuego, pues a nadie que estuviera en su sano juicio se le ocurriría coger la sartén por el lado calentado, la tiene que coger por el lado. Entonces, las cosas que yo puedo hacer en un material es muy diferente en función de las características del material. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a ver qué es lo que podemos hacer con el láser. ¿Qué cosas podemos hacer con el láser? Bueno, pues podemos hacer muchísimas cosas, hay muchas aplicaciones. Vamos a ver que según aumentemos la potencia del láser, podemos hacer diferentes tipos de cosas. Desde aplicaciones en las que el láser no transforma el material, a aplicaciones como las de la fusión nuclear, en las que estamos generando átomos a partir de átomos más sencillos. Entonces, podemos ir pues desde aplicaciones para el entretenimiento, para el juego, comunicaciones ópticas, podemos encontrar aplicaciones en investigación,
Podemos encontrar aplicaciones en medicina, conservación y restauración de obras de arte, en la industria y también aplicaciones en armamento y en energía. Bueno, pues vamos a empezar por las aplicaciones que requieren poca energía y terminaremos con las aplicaciones de defensa. Por ejemplo, ¿yo qué puedo hacer con un láser? Bueno, pues como yo sé que un láser, la luz, se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, yo puedo emplear eso para medir distancias. Es decir, yo puedo coger, lanzar un pulso láser hacia aquella pared, parte de esa luz es reflejada, por eso veo el punto rojo, y si yo tengo un detector y mido el tiempo que tarda la luz en ir y volver, pues como yo sé la velocidad, puedo calcular mido el tiempo, puedo calcular la distancia. Hombre, emplear un láser para medir la distancia a esa pared no parece muy sofisticado, pero podemos pensar a lo grande. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos medir la distancia a la Tierra de la Luna. Estos locos. Pues lo que hacen es lanzar un pulso láser. Preparing to fire a laser at the moon. Make it so. There it is. There's the spike. 2.5 seconds for the return. Entonces, la luz tarda en ir y volver a la Luna 2,5 segundos. Entonces, esto, que bueno, pues parece broma, es un experimento real. Esto se hace. Hombre, es un poquito más sofisticado que tener ahí una parabólica y un láser montado en un trípode. ¿Cómo es el experimento? Bueno, pues el experimento es el Lunar Laser Ranging Experiment. Se lanza un haz de luz a un espejo que hay en la Luna, se refleja parte del haz y se detecta. ¿Cómo es el láser? Bueno, pues el láser es verde. Es un láser que está pulsado y que está acoplado a un telescopio. El láser, cuando sale de la Tierra, tiene un diámetro de 3,5 metros. ¿Hacia dónde se apunta? Bueno, pues las misiones Apolo en los años 60 dejaron 3 espejos y los rusos dejaron otro con una sonda. El más grande es el que dejó el Apolo 15, que tiene 30 por 20 centímetros. Entonces, se apunta, el haz llega allí, vuelve y se mide el tiempo. Para que nos hagamos una idea, el pulso láser tiene 10 elevado a 17 fotones. Estos son 100.000 billones de fotones. Una cantidad es 1 millón de veces más que todos los seres humanos que ha habido en la Tierra. Bueno, pues de todos esos, solo 3 son recogidos por el detector que hay a la vuelta. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque el láser es muy direccional, la Luna está muy lejos. Entonces, aunque a la salida el haz tiene 3,5 metros, cuando llega a la Luna, el diámetro del láser es 1,8 kilómetros y cuando llega a la Tierra son varias decenas de kilómetros. Entonces, tan solo 3 fotones caen en el detector. Pero bueno, funciona el experimento. Se mide el tiempo. ¿Y para qué sirve eso? Bueno, pues sirve para medir la distancia de la Tierra a la Luna con una precisión de 1 centímetro, y estamos hablando de casi 400.000 kilómetros. Nos permite saber que la Luna se va alejando y se aleja 3,5 centímetros cada año, es decir, que dentro de millones de años estará mucho más lejos, que tiene un núcleo líquido, nos permite comprobar la ley de la gravitación. Y para los escépticos, pues nos permiten demostrar que si estuvimos allí, porque si no hubiéramos estado allí, no estaría el espejo del Apolo 15 y el experimento no funciona. Pero funciona. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues hace unos años, no sé si les suena lo de las ondas gravitacionales. Bueno, pues hace como 6 años, el premio Nobel se lo dieron a una gente que había detectado ondas gravitacionales. ¿Qué es eso? Bueno, pues son perturbaciones del espacio y del tiempo y que también pueden estar generadas por pues desastres cósmicos como una explosión de una supernova o 2 agujeros negros que colisionan. ¿Y qué es lo que nos permiten hacer? Bueno, pues nos permiten determinar perturbaciones infinitesimales generadas por esas cosas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues luego me parece que la cuelgan en YouTube. ¿Ah, sí? O sea, sí, creo que sí, ¿verdad? Sí, está en YouTube. Vale. Lo que hicieron, bueno, el experimento consiste en 2 interferómetros, que ahora voy a decir qué es lo que son, que están separados 3.000 kilómetros uno de otro, y esto es básicamente porque los 2 a la vez tienen que detectar la misma perturbación. Si solo es uno de ellos, pues podría ser, por ejemplo, un terremoto. Entonces no está validado el experimento. Utilizan un láser muy normalito, es un láser de infrarrojo con 200 vatios de potencia, o sea, no es un láser espectacular, pero lo que sí que es importante es cómo está hecho el experimento.
sea, un interferómetro láser es esto de aquí. O sea, yo tengo un láser con un espejo, divido mi haz en dos haces iguales que se dirigen a dos espejos que están situados a la misma distancia. Esos espejos reflejan la luz y cuando vuelven a ese espejo la dirigen hacia un detector. Si no pasa nada, se suman los dos haces, tardan el mismo tiempo en ir y volver y tenemos el doble de intensidad. Si pasa algo y se perturba, los brazos ya no son exactamente iguales, la luz no llega en el mismo momento y entonces tenemos máximos y mínimos de intensidad, tenemos oscilaciones. Entonces ahí ha pasado. Para que nos hagamos una idea del tamaño del experimento, cada uno de estos brazos que se ven tiene 4 kilómetros de longitud, pero tenemos 280 espejos, bueno, 140, entonces se reflejan 280 veces. La luz recorre casi 1000 kilómetros. Y eso lo que permite es que la sensibilidad sea mucho mejor que el tamaño de un átomo. Si podemos detectar, o de hecho detectan, perturbaciones muy pequeñas del orden del tamaño de un átomo. Bueno, y a partir de ahí pues deciden que han detectado una onda gravitacional. Estas son aplicaciones que están muy lejos de nuestro mundo real, pero los láseres se utilizan en las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea, se utilizan para generar señales, para transportar señales, para almacenar señales, para visualizar información y quizá en el futuro pues también nos permitan, en lugar de emplear electrónica, emplear dispositivos fotónicos, en los cuales el procesado de la información sea óptico. Pero esto de la idea de utilizar la luz para transmitir información no es algo nuevo. Y si yo hubiera sabido que ellos venían, en lugar del ejemplo que voy a poner, hubiera puesto otro del Señor de los Anillos. Pero bueno, si alguno ha leído Agamenón, Esquilo, en el primer acto, bueno, pues se cita que la mujer de Agamenón, que tiene ese nombre tan raro, Clitemnestra, supo que Troya había caído, que lo habían conquistado los aqueos gracias a señales de fuego. Esto está escrito. Y además dice cómo se transmitió la información. Lo que dice es que encendieron una hoguera en Troya y nos dice dónde encendieron hogueras y cómo la información llegó a la ciudad de Agamenón, a Argos. Es más, si consideramos que la información era que Troya era de los aqueos, que serían como unos 100 bytes de información, tenemos en cuenta la distancia entre un sitio y otro, que son 550 kilómetros, y tenemos en cuenta el tiempo que tardaron, que en la obra dice que es en la noche que ha engendrado este día, una noche. Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que tardan 15 minutos en encender una hoguera y ven la señal. Vamos a pensar que son 105 minutos. Bueno, pues la capacidad de transmisión de este sistema es 1 byte por minuto. Si así, malamente íbamos a poder jugar a los juegos de ordenador. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Vamos a tener la idea esta de 1 byte por minuto. Bueno, pues ahora tenemos una cosa como esta. Lo que nosotros tenemos son las redes ópticas que se basan en fibras ópticas y en láseres. Si tú estás jugando en red con tu amigo, tú vas a estar jugando con tu ordenador o con la consola y estás generando una señal electrónica. Pero esa señal, ya en tu casa, donde tienes el decodificador, la transformas en luz. Esa luz, utilizando un láser. Esa luz se acopla a una fibra óptica que, de un método que no vamos a entrar, se direcciona a la casa de tu amigo, él tiene su receptor, la señal óptica se transforma en electrónica y cuando estáis jugando a uno de estos juegos en red, podéis jugar a la vez. ¿Qué capacidad tienen estos sistemas? Bueno, pues las capacidades son estas de aquí. Es decir, tienen capacidades de 100 gigabits por segundo. Esto es como si nos descargásemos 100.000 películas de Netflix en un segundo. O sea, que es una capacidad muy grande. También es verdad que hay mucha gente utilizando la red, pero tiene una capacidad muy grande. Y además hay fibras experimentales que en lugar de emplear 100 gigabits, que serían 10 elevado a 11, pues ya tienen capacidades de transmisión 10.000 veces mayores, que sería un petabit. Otra cosa muy importante, antiguamente las comunicaciones a larga distancia eran con cables metálicos, cables de cobre. Si nosotros queríamos mandar una señal de Europa a América, que son unos 5.000 kilómetros, había que colocar un repetidor para amplificar la señal cada 10 kilómetros. O sea, eran 500 repetidores. Con los sistemas ópticos podemos espaciar esos repetidores y podemos colocarlos cada 50 kilómetros. O
O sea, necesitamos mucho menos repetidores. Por lo tanto, podemos transmitir información de una forma más rápida, más eficiente y más barata. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues esto es lo que hago yo. Es decir, nosotros podemos emplear los láseres para investigar. Podemos hacer muchas cosas. Voy a poner algunos ejemplos que espero que resulten atractivos. Y nosotros podemos emplear lo que se llaman pinzas ópticas. Si alguno ha visto la serie de Star Trek, pues en algunos episodios aparecía lo que ellos llamaban el rayo tractor, que era un haz de luz que permitía atrapar objetos y moverlos, atraerlos. Bueno, pues esto que es ciencia ficción ya lo podemos hacer. Ahora, a una escala mucho más pequeña. Nosotros lo que podemos hacer es mover moléculas. Podemos mover glóbulos rojos, podemos mover bacterias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es acoplar un láser a un microscopio, se enfoca donde colocamos, por ejemplo, aquí en este ejemplo, los glóbulos rojos, y entonces la intensidad del láser lo que hace es atrapar la molécula, los campos eléctricos, y luego cuando movemos el haz, los fotones empujan, como es energía, empujan a esa molécula. Y además, lo importante es que podemos utilizar longitudes de onda que no matan a la bacteria o al glóbulo rojo. Aquí tengo un ejemplo. Pero aquí, ¿por qué te iba a interesar mover un glóbulo rojo o mover una bacteria? Pues, por ejemplo, si tenemos anthrax, cuanto menos lo toques es mejor. Si tú quieres moverla de un sitio a otro para hacer algún tipo de análisis sin que haya contacto, pues esta es la forma ideal. O sea, esto no sé si se ve muy bien. Ahí hay unos espermatozoides que se están moviendo. Entonces ahora, ese es el haz láser. Y ahora engancha uno de ellos y lo va a mover. Y mientras lo está moviendo, el espermatozoide se está moviendo, o sea, no le va a matar, no se acaba. Entonces, para algunas aplicaciones es interesante, aplicaciones en biología. Lo importante es eso, es decir, que tú tienes que seleccionar un láser con una determinada longitud de onda que no sea absorbida por la célula, porque si no, la célula es destrozada. Otra cosa que podemos hacer, y esto es a lo que nos dedicamos aquí en el Instituto de Óptica, yo puedo utilizar mi láser, puedo enfocarlo sobre una superficie, arranco material, ese material emite luz y yo analizo la luz que emite. Analizando esa luz que emite, yo puedo determinar la composición de ese material sin tocarlo, sin que contamine nada. Por ejemplo, esto se ha ensayado para determinar si en las vasijas de los reactores nucleares había contaminación, porque si tienes emisión de uranio, sabes que ahí está pasando algo. Y también esto es lo que utiliza los rovers de la NASA, que están en Marte. Lo que tenemos, este es un esquemita del rover, en lo que es la cabeza, donde hay una serie de instrumentos ópticos, tienen un láser, que es un láser muy sencillo, de nuevo, se emite en infrarrojo, potencia pequeña, es pulsado, y además tiene un detector que permite analizar la emisión de la superficie. Es un láser muy resistente porque ha aguantado un despegue desde la superficie de la Tierra y ha aguantado el aterrizaje en Marte, que son procesos bastante complicados. ¿Por qué esto es interesante? Bueno, pues es muy interesante por el hecho de que utilizando este sistema, evaporando la superficie de Marte, yo soy capaz de analizar la composición de todo lo que hay hasta 7 metros alrededor del rover. Y si tenemos en cuenta que el rover a lo mejor se mueve 20 metros al día y que cada vez que se mueve 20 metros los ingenieros y los científicos están 2 días discutiendo cómo se va a mover, pues mientras discuten eso podemos analizar la composición. Entonces mejora mucho el rendimiento de la misión. Y aquí como ejemplo, esto es la composición del suelo marciano. Ahí se ve una zona más clara, una zona negra en el centro y una zona como marrón más oscuro. Y en función de cada circulito es un sitio de análisis. Entonces ahí se ve que Marte tiene hierro, eso ya lo sabíamos por el color, por eso está rojo y oxidado. Pero tenemos magnesio, tenemos aluminio, tenemos hidrógeno, potasio, sodio. Entonces, ahora que está de moda el decir que vamos a ir a vivir a Marte, sobre todo el de Tesla, pues es importante saber qué es lo que nos vamos a encontrar allí, qué recursos podríamos tener si vamos allí. Y esto, que aquí estamos utilizando para analizar composición, es decir, para arrancar material y analizar el material que hemos arrancado, también lo podemos utilizar para otra cosa completamente diferente. Lo podemos utilizar para conservar y limpiar, por ejemplo, obras de arte. ¿Qué es lo que podemos hacer?
O pues esto es otro ejemplo. Esto es un busto romano que se encontró en unas excavaciones. Aquí está medio limpiado. Esta es la zona donde está la suciedad de 2000 años y la zona de la derecha es una zona limpia. Si yo empleo el método tradicional, que es un método químico, lo que voy a utilizar es algún tipo de compuesto y lo voy a tocar la cabeza. Y a lo mejor de esa manera podría dañar el mármol del busto. Sin embargo, si yo empleo un láser, yo lo que voy a hacer es arrancar la capa superficial, sin afectar para nada al busto. Y eso es lo que podemos hacer. O sea, podemos hacer una limpieza muchísimo más rápida, más eficiente. Tampoco pasa nada si se dañara una capita superficial, pero sin afectar para nada a lo que estamos limpiando. Eso también se hace con láser. Sí, también está eso. Sí, las pecas se limpian con láser, se eliminan con láser. Otra cosa, podemos limpiar obras de arte. Es decir, esto a los restauradores, les produce un pánico tremendo, es decir, utilizar un láser para limpiar un cuadro, porque lo que piensan es lo que yo he visto en las películas, de yo tengo un láser, lo que voy a hacer es agujerear el cuadro. Lo que hay que tener en cuenta es que un cuadro al final no es más que esto, es decir, yo tengo un lienzo, tengo una pintura, tengo un barniz y tengo una resina. Y si yo he tenido esto colgado en una iglesia 500 años, la superficie está sucia por la humedad, por el sudor, por el humo, por la contaminación. Pero lo bueno es que se queda en la zona superficial del cuadro. Entonces, si yo empleo un láser adecuado que solamente afecte a la capita superficial, lo que yo voy a conseguir es quitar toda esa suciedad y hacer que el cuadro vuelva a estar en las condiciones iniciales. Evidentemente esto no lo puedo hacer muchas veces porque cada vez voy arrancando un poquito. Entonces, en el momento en el que yo arranque toda la resina, pues el cuadro quedaría expuesto. Pero es una técnica que emplea láseres de estímero, que son muy superficiales y que se emplea ya. Y esto mismo lo puedo emplear en medicina. Es decir, lo importante aquí es la cantidad de material que yo estoy arrancando. Los láseres de estímero, la ventaja que tienen, son ultravioletas, es que se absorben en una capa muy superficial. Quito una capa superficial y no afecto al resto. Pues eso es lo mismo que yo puedo utilizar para corregir la miopía. Y con eso vamos a las aplicaciones en medicina. Los láseres en medicina se emplearon desde el principio. Si el primer láser es del año 60, pues ya en el año 1961 se empleó para tratar el desprendimiento de retina, para, digamos, soldar una retina al globo ocular, y funcionó. Hoy en día se emplea para muchas cosas. Se emplea en cirugía, se emplea en cirugía ocular para tratar la miopía, se emplea en terapia fotodinámica, es decir, es posible, por ejemplo, en la quimioterapia, realmente lo que hace es se introduce una droga y eso en principio afecta sobre todo a las zonas tumorales, a donde hay un tumor. Sin embargo, se está ensayando inyectar drogas que se activen con haz láser, de manera que solamente se activen en la zona que a nosotros nos interesa. Con eso se disminuyen mucho los efectos secundarios de la quimioterapia. También se emplea en diagnóstico, por ejemplo. Lo que hay que tener en cuenta es esto. Es decir, si yo me equivoco con el láser que estoy utilizando cuando limpio una obra de arte, pues bueno, me la voy a cargar, por ahí se acaba la cosa. Pero si yo me equivoco con el láser que yo empleo, por ejemplo, cuando voy a hacer una cirugía o cuando voy a tratar un ojo, pues puedo hacer un desastre y puedo amargar a la vida a una persona. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues lo que hay que tener en cuenta es esto. Si yo quiero utilizar un láser, por ejemplo, en cirugía, yo tengo que tener en cuenta qué es lo que me va a absorber ese láser. Que en el cuerpo humano y de los animales es hemoglobina, melanina y agua. Y en función del láser que yo utilice, puedo hacer varias cosas. Es decir, yo puedo utilizar un láser en lugar de un bisturí para operar. Y la ventaja es, primero, que yo tengo mucha más precisión y segundo, la luz no está contaminada. Es decir, nunca voy a tener problemas de infección utilizando un haz de láser. Sin embargo, con un bisturí puede ocurrir. O también lo que puedo hacer es simplemente calentar o evaporar un tejido. Si yo me quedo por debajo de 100 grados, yo voy a calentar. Y entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es desnaturalizar proteínas y otras moléculas, y yo lo que puedo hacer, por ejemplo, son tratar las manchas de la piel. Yo lo que voy a hacer es no disolver, pero descomponer las moléculas que colorean la melanina, que colorean la piel, y eso se va a ir eliminando poco a poco. O puedo calentar un poquito más, puedo ir por encima de 100 grados. Entonces, el agua se evapora y eso arranca el tejido. Y entonces, por ejemplo, eso es lo que se emplea
para tratar el acné. Simplemente se eliminan capas superficiales de la piel, no se producen cicatrices y se resuelve el problema. Y la aplicación estrella de los láseres en medicina, que es el tratamiento de la miopía. Lo que se hace es utilizar un láser decímero que afecta solamente a una capa muy superficial de la córnea, y lo que se hace es modificar la curvatura. Una vez que lo que hay que hacer primero es quitar la capa superficial, esto de aquí, para que no se vea afectada, se modifica la curvatura de la córnea, luego se coloca la capa superficial encima y de esa manera se consigue corregir la miopía. Es verdad que el efecto no es permanente, al cabo de 10-15 años vuelve a producirse el problema, pero durante ese tiempo la persona no ha necesitado gafas para ver. Y si alguno es miope, pues supongo que es algo que se agradece. Yo conozco gente que desde luego lo agradece. Y por último, ya para terminar, es decir, de la microcirugía, la guerra de las galaxias, hemos sido tan imaginativos que hemos aprendido a utilizar los láseres para fabricar armas. De nuevo, la guerra de las galaxias, las naves con los hacer láser. Bueno, pues esto, que es ciencia ficción, es real. Y los americanos estuvieron desarrollando un láser que estaba montado en un 747 para utilizarlo como armamento, para derribar aviones. El problema es que necesitaban todo el avión para colocar toda la electrónica y las fuentes de alimentación del láser. Esto no era eficiente y se abandonó. Sin embargo, sí que existen ya láseres que están montados en camiones, es decir, como camiones autotransportados, que parece que en la guerra esta de los israelíes con los palestinos, los israelíes podrían estar utilizándolos. Y lo que ya existe también son láseres que están montados en barcos. Esto es un ejemplo real en la que hay un láser que es continuo, las características no se saben, son secretas, y que, bueno, pues dispararlo viene a costar como $1 por disparo. Sin embargo, un misil costaba decenas de miles de dólares. Y esta es una película del láser montado en el barco. Aquí se va a ver ahora en la película, pues eso es un dron, disparan el láser y al cabo de unos segundos pues empieza a arder. O sea, hacen un agujero en el ala, aquello empieza a calentarse y ya han derribado el avión. De una forma muy rápida y muy barata. Y ahora cuando el avión se estrella se ve desde el punto de vista del avión. Esto es lo que ve el avión. Entonces se ve que se enciende el láser ahora y al cabo de unos segundos el ala empieza a hacer. O sea, es una forma muy eficiente de derribar aviones. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues los láseres se pueden emplear para deslumbrar y, bueno, pues es lo que algunos indeseables en los aeropuertos intentan hacer con los pilotos, que es con punteros láser intentar deslumbrarlos. O en los campos de fútbol se ha visto gente con un láser que intentaba deslumbrar a los jugadores. Una aplicación más interesante es esta de aquí. Es decir, se puede acoplar un láser a un avión que puede engañar a los sistemas de guiado de los misiles. Si este avión se intenta derribar con un misil, normalmente sostiene un sistema de guiado que va siguiendo a una fuente de calor. Con esto se puede engañar y evitar que el avión sea derribado. Y por último, pues el ejemplo de la fusión nuclear. Es decir, ¿cómo podemos emplear los láseres para generar energía? Pues en la película esta hay un ejemplo muy definido de cómo se puede hacer. Utilizan varios hazos láser que se enfocan sobre esto, que es una mezcla de los isótopos del hidrógeno. Entonces, con esos láseres consiguen fusionar los átomos y formar producir. Bueno, pues esto es la película, claro. ¿Cómo es en la realidad? Bueno, pues en la realidad el experimento existe y lo que hacen es emplear deuterio, que es un isótopo de hidrógeno, y tritio, que es otro isótopo. Utilizando un láser, el objetivo es fundirlos en un único núcleo que sea helio, y eso genera un neutrón, pero sobre todo genera mucha energía. ¿Funciona el experimento? Bueno, pues había como dos intentos de hacerlo, uno en Estados Unidos y otro en Francia. El intento francés hace tiempo que se cerró, pero el americano sigue funcionando y poco a poco van dando pasos en la dirección correcta. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues lo que hacen es, aquí es la diferencia con respecto a la película de Spider-Man. Esto es como una esfera de acero
que pesa 130 toneladas, tiene 10 metros de diámetro. Ahí hay un señor, no sé si se ve ahí en el centro. Sí. Todos esos pinchos son láseres. Y digamos que el combustible, que ahora vamos a ver el tamaño, se lo colocaría en el final de esa barra. Esa barra se puede mover para colocarla en el centro de la esfera. El combustible es eso. Es una esfera, está encapsulado, donde está la mezcla de deuterio y de tritio, que ese es el tamaño. O sea, es como se ve, es muy pequeñito, que se coloca en un cilindro hueco de oro. Eso es simplemente porque los láseres no se enfocan sobre la esfera, sino que se enfocan sobre el cilindro de oro. Ahora, pues si nosotros somos capaces de calentar eso a 100 millones de grados, vamos a ser capaces de generar la fusión nuclear. Y se hace. O sea, el problema es que la energía que nosotros necesitamos para generar los 100 millones de grados es más que la energía que se libera. Pero poco a poco esas diferencias van disminuyendo y lo que se espera es que de aquí a 10-20 años pues realmente seamos capaces de obtener energía en el proceso. Para que nos hagamos una idea, los franceses empleaban 176 láseres y los americanos 192. La potencia que nosotros estábamos aplicando para generar la fusión era 500 teravatios. Eso de nuevo es una barbaridad de potencia, es más de la potencia que todos los Estados Unidos consumen en un momento dado. Lo único es que el tiempo que nosotros utilizamos, los 500 teravatios, son 10 nanosegundos. Con lo cual la potencia pico es muy alta, pero la potencia media es aceptable. Y de esta manera es posible generar energía. Ahora, ¿cuál es el tamaño del láser? Pues el tamaño del láser es ese de ahí. Son 3 campos de fútbol para generar 192 haces con la potencia necesaria. Entonces, si comparamos eso, que son 3 campos de fútbol, con los láseres que nosotros empleamos para comunicaciones ópticas, como vemos hay una diferencia de tamaños muy grande. Ahora, los dos funcionan por el mismo principio, que es la amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Es el mismo principio físico. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, pues lo importante es que espero que esto demuestre que el láser es una herramienta muy versátil, económica y ecológica. Lo bueno es que cada pocos años se desarrollan nuevos tipos de láseres, que o bien son más potentes, los pulsos son más cortos. Por ejemplo, ahora hemos visto que se han desarrollado esos láseres de atosegundos. Son más eficientes porque necesitan menos energía, consumen menos para generar un determinado efecto en la materia y son más baratos. Es decir, ahora uno puede ir al chino y se puede comprar un puntero láser. Hace 20 años eso no era así. Y por último, esto de aquí. Es decir, cada poco tiempo se desarrollan nuevas aplicaciones y lo importante es que haya aplicación. O sea, ya hay gente que piensa en qué va a poder utilizar el láser si tiene un láser con la suficiente potencia. Por ejemplo, hay gente que piensa que utilizando un láser van a ser capaces de lanzar cohetes al espacio. Eso funciona, son cohetes muy pequeños, son así, y los elevan 50 metros, pero ya funciona. Quién sabe lo que ocurrirá en el futuro. Y para estos dos chicos de aquí, pues para terminar solo estas 2 frases. Es decir, todo aquello que alguien sea capaz de imaginarlo, habrá alguien que será capaz de hacerlo. Y luego, como decía Carl Sagan, bueno, pues que en algún sitio hay algo increíble que está esperando que alguien lo descubra. Y nada más, pues muchas gracias. Y si tiene alguna pregunta, pues soy capaz de responder. Gracias. Vale, pues sí. No se deja sin palabras. Hombre, son muchos ejemplos, pero esto es pues como no sé cómo decirlo, como seleccionar algunas aplicaciones que lo que he intentado en muchos casos es que haya una referencia al cine. Por ejemplo, de la fusión nuclear, pues Regreso al futuro, pues se utilizaba como una especie de licuadora allí con basura para generar energía. Es un ejemplo pues un poco pues muy de ciencia ficción. Sin embargo, la película esta de Spider-Man, pues la idea es esa, de utilizar haces láser que se enfocan sobre una esfera y generar energía. Es la idea. Lo que pasa es que una cosa es lo del cine y otra cosa es la realidad. Y hay muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, en medicina
Realmente hay infinitas. Eso de estimular la droga que te metes en el cuerpo con el láser, es decir, que la droga está por todas partes, pero había estimular solamente el equipo. Eso, bueno, yo lo conozco personalmente, o sea, a un grupo que hacía eso y que sobre todo era para tratar tumores en tejidos blandos. Por ejemplo, bueno, yo el ejemplo que vi y conocí fue un tumor, un cáncer de lengua. Era la única manera, al final no funcionó, pero realmente la idea funcionaba. El problema es que, bueno, a lo mejor el cáncer estaba muy avanzado o al final la droga no era, porque la quimioterapia no funcionaba 100%, pues esto es lo mismo. Pero la droga, o sea, el tratamiento, o sea, la droga se activaba con el láser. Básicamente lo que hacen es cambiar la configuración de la molécula y entonces se activa. Pero funciona. Muchas gracias. Nada. A ustedes por venir. Nada.